Que ya todos me escuchan, vamos a dar la sesión del día de hoy. El tema de esta semana vendría a ser el laboratorio de anemia. Entonces, de golpe les puede llegar un paciente eh, que ha empezado a presentar en las últimas semanas este patrón de cansancio, debilidad, agotamiento, tal vez molestias gastrointestinales, dolores de cabeza, tal vez vértigos, caída del cabello, la sensación de una piel más debilitada o quebraduras a nivel de las comisuras labiales, alteraciones a nivel cardiovasculares que ellos lo interpretarían como palpitaciones, así como también cambios a nivel de las uñas, que vendrían a ser este debilitamiento, se empiezan a llamar o conocer como uñas quebradizas, así como también fragilidad del cabello, que ya dijimos, la caída de este, y pues las palpitaciones, ¿no? O este dolor en el pecho. Y entonces ustedes están ante un contexto de un paciente joven, por ejemplo, en lo cual es más frecuente, y ustedes, ¿en qué pensarían? Pues le estarían, si sería una mujer, lo más obvio creo que es, ustedes le empezarían a hacer preguntas más por el lado de la ginecología, ¿no? Porque muchas veces por la abundante pérdida de sangre, empezarían a presentar esta clase de sintomatología secundaria, ¿no? De acuerdo al patrón de esta menstruación, porque muchas veces esta cuantía es muy abundante. Por otro lado, este podría ser un paciente que podría haber sido posoperado de alguna cirugía gastrointestinal. Entonces, por ahí pudo haberse habido afectado alguna porción del duodeno en la que se da, o alguna porción gástrica en la que se da la absorción o síntesis, por ejemplo, el factor intrínseco de Castell, el cual está muy relacionado también con la absorción de nutrientes y vitaminas, que vamos a ver más adelante, a nivel de duodeno, también absorción y síntesis, o si hay alguna otra alteración como la enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal, dentro de muchas otras que pues podrían ser básicamente lo que se les conocería como la causa de este problema. ¿Y qué problema estaría presentando el paciente? Si tú le tomas un hemograma, ahí te van a empezar a salir muchos datitos que el día de hoy vamos a conocer, y estos datitos pues te estarían dando una vista general de lo que está pasando dentro del paciente, pero que queda a tu interpretación. ¿Y por qué les mencionaba tantos casitos? Porque justamente de acuerdo al problema subyacente que está presentando esta persona de manera individual, es que se puede manifestar como una sola causa, que vendría, como una sola consecuencia, ¿no? Que vendría a ser la anemia. Y en la anemia, pues hay diferentes tipos de estas, como las vamos a ir conociendo, clasificadas y contextualizadas en diferentes aspectos, ¿no? De acuerdo a su forma, de acuerdo a su tamaño, de acuerdo a su color, de acuerdo a su cromía, de acuerdo a si esta es hipocrómica, hipercrómica, normocrómica, de acuerdo al tamaño, normocítica, o tal vez si tiene un tamaño más pequeño, microcítica, o si tiene un tamaño más grande, macrocítica o megaloblástica. ¿Ok? Entonces, todas esas cositas vamos a ir viendo. Entonces, yo les he mencionado muchos aspectos, desde dolor de cabeza hasta vértigo, hasta fatiga, hasta la caída del cabello, las uñas quebradizas. Entonces, ¿qué sistemas se verían involucrados? Pues todos: neuromuscular, cardiocirculatorio, sistema nervioso, sistema gastrointestinal, sistema genitourinario, porque les había comentado hasta problemas gastrointestinales, ¿no? O molestias o disconfort gastrointestinal. Entonces, no es algo aislado. ¿Ok? Listo. Entonces, dado que trabajamos en función a la afectación de distintos sistemas, como por ejemplo este soplo multifocal que tal vez van a empezar a escuchar a leer en algunas historias, también del tema del laboratorio también se los ponen y les ponen, ¿no? Soplo multifocal, y ustedes empiezan a buscar a qué se refiere con esto, a qué se refiere con esto. Pues, y luego encuentran de que en muchos artículos este está descrito como una manifestación justamente de una anemia severa. Hasta hubo un artículo, si no me equivoco, en el Hospital Loaiza, en el que también describieron pacientes con esta clase de soplos, ¿no? Y los pacientes empiezan a sentir esta clase de palpitaciones. Ok, ok. Ay, pensé que no estaba compartiendo pantalla. Ok, sigamos. Entonces, sigamos.
Eh, Hablábamos de que hay una afectación de muchos sistemas. Ok, entonces, ¿por qué creen que se da la afectación a todos estos sistemas? Recordemos un poquito, recordemos que estamos hablando de una molécula, bueno, no una molécula, sino de una estructura, de un elemento forme de la sangre. La sangre, ¿ok? La sangre pues podemos entender como esta que encontramos no solamente a nivel del corazón, no solamente a nivel de la mano, no solamente a nivel del brazo, sino que lo encontramos en toda nuestra anatomía. Sangre, muy vital, medio de transporte para todos estos elementos formes que van a empezar a ser contenidos, como lo vamos a ver más adelante, por muchas moléculas y partículas que necesita nuestro organismo para ser nutrido, oxigenado, entre otros. ¿Ok? Entonces, tenemos dos tipos de esta, que vendría a ser la sangre venosa y la sangre artificial. Y una de las primeras características de esta, pues vendría a ser justamente, bueno, más adelante vamos a ir viendo uno de los principales componentes que nos interesaría estudiar para el tema de anemia, que pues vendría a ser la hemoglobina. Hemoglobina, ¿ok? Vamos a empezar a conocer sus valores normales. Entonces, ¿cuándo se da este cambio de esta coloración de sangre venosa a sangre arterial? Pues como ustedes ya lo habrán visto en fisiopatología, esta vendría a ser a nivel de la membrana alveolo-capilar, ¿no? Ok, entonces es ahí donde se da este intercambio. Entonces vamos a empezar a conocer un poquito más acerca de esta de aquí, de la sangre arterial. ¿Por qué? Porque aquí tenemos nuestro vaso sanguíneo y dentro de este vaso sanguíneo que vendría a ser nuestra, no sé, avenida panamericana o tal vez evitamiento, y estos vendrían a ser muchos autitos, ¿verdad? Estos los que vendrían a ser conocidos como elementos formes de la sangre. Tanto me voy a referir a elementos de la línea roja, blanca y también de la megacariocítica, es decir, la de las plaquetas. Ok, entonces, dentro de la línea roja vamos a tener a la de los glóbulos, vamos a tener la línea de donde van a proceder los glóbulos rojos. Y este glóbulo rojo, el cual es muy importante, con una cuantía de 4.5 a 11.000 alrededor, vamos a tener justamente que este está compuesto con 4 subunidades y este tiene un primo hermano que vamos a ver más adelante, ¿no? Ok, al igual que vimos en la mioglobina. Ah, ya lo conocimos. Ok, entonces en la hemoglobina tenemos, si en la mioglobina teníamos otra clase de subunidades, aquí tenemos esta estructura cuaternaria para justamente el grupo globina, para el grupo hemo, para el hierro, hay espacio para el hierro y también la molécula de oxígeno, ¿no? Y vemos aquí que el oxígeno se va a fijar al hemo. Estos dos se fijan. ¿En dónde? En la molécula de hemoglobina. Entonces, es importante porque recordemos de que este de aquí lo vamos a ver a lo largo de toda esta sesión, ¿no? Que vendría a ser el tema de anemias, lo cual van a ver ahí cuáles son más frecuentes por deficiencia de hierro o cuáles son más frecuentes por deficiencia de B12, deficiencia de B9. ¿Ok? Lo cual es muy importante, principalmente las últimas dos que les mencioné en megaloblástica, ¿no? Que también lo van a conocer. Entonces, esta molécula es muy importante, ¿por qué? Porque se va a encargar de la oxigenación. Recordemos este punto. Entonces, al haber una alteración en esta molécula, ya sea a nivel cuantitativa o a nivel cualitativa, se va a ver afectada la oxigenación de qué? De diversas estructuras y sistemas dentro de nuestra anatomía. Y es por ello que se presentan las distintas alteraciones aquí. ¿Ok? Listo. Ahora, dependiendo, y eso también va a depender de la causa subyacente, ¿no? Ok, listo. Esto es básicamente un poquito de lo que hemos estado hablando con respecto al transporte de oxígeno a los tejidos, le otorga el color rojo a la sangre, lo que hablábamos de la hemoglobina, su estructura. Perfecto. Ahora, esto de aquí también ya se los comentaba. Básicamente tenemos aquí nuestra avenida principal y tenemos aquí los elementos formes de la sangre. ¿Por qué? Porque en el laboratorio de este tema que vamos a ver, no solamente vamos a ver las alteraciones cuantitativas o cualitativas de la línea roja, sino también de la línea blanca y de la línea megacariocítica. ¿Ok? Entonces vamos a poder darle una interpretación, porque como les comenté en la primera sesión, no se trata de decir plaquetas en tanto, leucocitos en tanto, no se trata simplemente de eso.
¿ok? Se trata de darle una interpretación. Listo. Entonces, aquí, primero lo que ustedes necesitan saber es de qué se encarga cada línea, de modo de que ustedes digan, a ver, si esta línea, si ustedes dicen, ay, esta es la línea blanca, se encuentra elevada, pero ustedes tienen que saber y pensar y decir, ¿por qué se elevaría la línea blanca? ¿En qué situaciones se puede elevar la línea blanca? Y probablemente así ya han estado participando en sus teams. Entonces, si ustedes tienen esta otra noción en la que dicen, la línea blanca se eleva ante situaciones de infección. Por ejemplo, estoy en una infección del tracto urinario y encuentro mi línea blanca, como ahorita la van a empezar a conocer, más descrita, se encuentra en, por ejemplo, como una paciente en el BAISO, ¿no? Se encuentra en 11.500. Entonces yo puedo decir, ya eso sí se puede corroborar que podemos estar ante una infección del tracto urinario, ¿no? Aparte, tiene, así como han visto en la primera sesión, cuando estábamos analizando el ego, en leucocitos, tiene 10 por campo. ¿Qué estará pasando? ¿No? Entonces ya ustedes van sacando su línea y dicen, en los leucocitos máximo, ya hay que decir máximo hasta 5 por campo, pero esta paciente tiene 10 por campo. Entonces, no, esta paciente sí tiene una infección del tracto urinario, ¿verdad? Ok, entonces de igual forma. Ok, entonces, ¿por qué? Porque tengo que saber de qué función cumple en el organismo. El glóbulo blanco protege el cuerpo de agentes extraños y perjudiciales. Entonces, si entra algún agente lesivo, ¿qué es lo que va a hacer estos glóbulos blancos? Pues van a empezar a tratar de fagocitárselos, van a empezar a tratar de generar pues justamente este efecto de defensa, como lo vamos a ver. Y las plaquetas pues reparan los tejidos dañados. Recordemos que las plaquetas pues vendrían, como lo van a ver en el tema de hemostasia, pues justamente cumplen esta función de formar un tapón plaquetario para que si tú te haces una herida o te cortas, estas vengan y se posen como una capita, como haciendo una costra, y pues básicamente ustedes se quitan, ¿no? Al 3, al quinto día, al tercero, al quinto día, pero básicamente este tapón plaquetario, como su mismo nombre lo dice, plaquetas, pues fue para evitar pérdidas, porque el organismo no quiere pues que tú pierdas sangre, porque eso alteraría la homeostasis interna, ¿no? ¿A través de qué? De la hemostasia, básicamente. Entonces tengo que saber a qué se encarga cada una, ¿verdad? Listo. Esto es lo que les decía, un hemograma completo les da la cuantía de cada uno de estos, de los hematíes, de los leucocitos y de las plaquetas. Ok. Acá se encuentran alrededor de los valores normales. Perfecto. Ahora, con respecto a la hemoglobina, ¿qué es lo que tengo que saber sobre la hemoglobina? Número uno, debo saber que esta no va a ser igual en un neonato, en un niño, en un adolescente, en una mujer, en un hombre, no va a ser igual. De acuerdo a las etapas de vida, recién nacido, niños, varones, mujeres gestantes, como se encuentra en la tablita amarilla, estas van a ir variando. ¿De acuerdo a qué? De la edad, sexo, la altura sobre el nivel del mar. Recordemos que si estos se encuentran a una mayor altura sobre el nivel del mar, como aprendieron en fisiopatología, va a haber un fenómeno fisiológico, no fisiopatológico, sino fisiológico, lo que se le conoce como poliglobulia o policitemia, que vendría a ser, miren, escuchen, globulia, glóbulos rojos, muchos, muchos glóbulos rojos circulando en el torrente sanguíneo. ¿Y eso qué generaría, Katy? Pues que la sangre se convierte en espesa. Y es ahí cuando ya se muestran los patrones fisiopatológicos, pero esto es compensado en las alturas, como por ejemplo en los Andes, en las zonas altoandinas de nuestro país, y por eso se ve esta vasoconstricción acá en los pacientes, bueno, en las personas justamente de altura, ¿no? Que tienen aquí como esta pequeña, no costrita, sino la carita un poco rosadita a este nivel. ¿Ok? Justamente eso también por la poliglobular policitemia. Y eso también lo pueden comprobar ustedes cuando ustedes visitan provincia, tal vez a familiares, y ustedes empiezan a tener estas caminatas, así como aventureros, y empiezan a subir, subir, subir colinas, y ellos lo hacen como si nada. Está bien, ya es la costumbre. Sí, pero también tienen una fisiología adaptada al ambiente. De modo que ustedes no tienen la misma cantidad de glóbulos rojos que puedan
transportar todo ese oxígeno que ustedes están inhalando, para poder distribuirlo a todos lados. Entonces, ellos sí tienen la cantidad de transportadores que vendrían a ser estos glóbulos rojos que después van a estar convirtiendo esta sangre que van, este oxígeno que van inhalando, ¿no? Entonces, ustedes, para que se den cuenta, ya ellos sí pueden, por justamente la condición fisiológica que ellos tienen, ¿verdad? Ok, y la nutrición también es muy importante, ¿verdad? Una de las principales causas de anemia, pues vendría a ser por deficiencia de hierro, el cual lo habíamos visto por aquí, con un lugar especial en esta subunidad. ¿Ok? Entonces, poliglobulia, policitemia, no confundirse con patrones fisiopatológicos, como lo van a ver en medicina 2, que vendría a ser la policitemia vera, que ahí sí la sangre está espesa, ¿ok? Pero eso ya es otra cosa. Listo. Entonces, ahí ya hablamos de policitemia y poliglobulia. Ok, sigamos. Entonces, ustedes habrán escuchado, ahora que vamos a ir desglosando esta tablita, habrán escuchado de que muchas veces se dice de que los varones tienen, deben tener una hemoglobina superior a la de las mujeres. Eso no es machismo, sino de que hay ciertamente no alteraciones, sino mecanismos por los cuales esto es así. Dentro de ellos, pues vendría a ser de que ustedes saben, de que, y acá se los pongo ya para que no estén tomando notas, pues vendría a ser que la eritropoyetina pues se encarga justamente de la estimulación de la producción de hematíes, o también conocido como EPO. ¿Ok? Y justamente los andrógenos se encargan de la estimulación de la eritropoyetina, ¿no? Es como que la eritropoyetina dice, jeje, yo me encargo de la producción de hematíes. Y luego vienen los andrógenos y te dicen, sí, pero yo me encargo de tu producción. Y ustedes, como ya conocen por fisiología, pues dicen, ¿quién tiene mayor cantidad de andrógenos? ¿Las mujeres o los varones? Sí, las mujeres tienen una pequeña cuantía, pero los varones en mayor cuantía. Entonces, pues los varones dicen, ahí yo tengo más andrógenos, y por ende yo tengo mayor producción de eritropoyetina, por ello yo tengo mayor capacidad de estimulación para la producción de los hematíes. ¡Boom! Esa es la razón por la cual los varones tienen una hemoglobina mucho mayor, con cifras más elevadas. Es como, por ejemplo, para que lo recuerden, yo tengo hermanos, estos tienen, bueno, ya no importa la edad de estos, pero tienen la hemoglobina en 16, imagínense. Y yo tengo la hemoglobina como que en 12. Entonces yo decía, ¿por qué ellos tenían más que yo cuando era chiquita? ¿No? Y decía, porque se burlaban, decían, yo tengo más que tú, yo tengo más que tú. Ya. Pero jamás íbamos a tener como que esa similitud, ¿no? Y si ellos bajaban tanto, pues también no iba a estar bien, porque vamos a conocer aquellos términos definidos por la OMS como algo conocido como anemia moderada, leve y anemia severa, ¿ok? O grado 1, grado 2, y como lo vamos a ir viendo. Ok, entonces, lo normal es que en los varones esta se encuentra por encima de 13, porque cuando hablamos de cifras menores de 13, estaríamos hablando de anemia. Y en el caso de mujeres, esta hemoglobina, si estas están embarazadas, tiene que estar por arriba de 11. Y si estas no están embarazadas, tienen que estar por arriba de 12. ¿Ok? Entonces, miremos aquí. Gestantes, hemoglobina, más de 11. Lo normal. Mujeres, lo normal, de 12 a 16. Estos son los valores de anemia, ¿ok? Menor de 13, menor de 12, menor de 11. Para varones, para mujeres gestantes, ¿ok? ¿Por qué en gestantes se baja como que un poco el punto de corte? Porque recuerden de que aquí hay un mayor consumo, como lo vamos a ver más adelante. Listo. En mujeres lo normal de 12 a 16, en varones de 13 a 18, acuérdense, los hermanos de Katy tenían 16 de hemoglobina, y mientras Katy lloraba por su 12 de hemoglobina, ¿no? Ya. Ahora, niños, menos de 12, de 11 a 13, menos de un año, de 11 a 13, y recién nacidos de 14 a 19. ¿Por qué en recién nacidos de 14 a 19, así como un poco de cultura general, vendría a ser que ustedes saben de que hay muchos tipos de hemoglobina, así como tienen el tipo de la HbA1c, que vendría a ser la hemoglobina glicosilada, la que se une a la glucosa, y luego ustedes están ahí, ¿no? Haciendo su hemoglucosis. Ya. De esta forma también los recién nacidos tienen esta hemoglobina especial que vendría a ser la hemoglobina fetal, y esta se encuentra en un 90%. Eso significa, y luego esta va a ir decreciendo conforme avance el tiempo, ¿no? Entonces tú,
cuando eres recién nacido, pues tu hemoglobina puede estar de 14, 19, pero luego estaba bajando, 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 ¿verdad? Y luego llega a estos niveles de estabilización. Por debajo de estos niveles de estabilización, estaríamos hablando justamente de algo conocido como anemia. Listo. Entonces, hasta aquí, ¿todo claro? Sí. Listo, perfecto. Ok, sigamos. Si por ahí se aburren, me dicen, Katy, vamos directo al grano y nos vamos directo a las patologías. Okay. Oh, Dios, empecé a grabar. Sí, ya. Sigamos. Ahora, con respecto al hemograma completo, ustedes habrán podido ver que ya esto ya mucho, ¿no? Es como que viene por acá. Hasta acá nomás les dan y algunos laboratorios ponen los valores normales por acá. Entonces, en el hemograma completo vamos a ver de que viene el recuento celular. ¿A qué nos referíamos con el recuento celular? Pues justamente a la cuantía, la cuantificación, justamente los valores absolutos de estos elementos formes de la sangre. Ok, plaquetas, leucocitos, hematíes, ya sabemos para qué sirven, ya sabemos qué hacen, ya sabemos cuándo se pueden aumentar. Está bien. Ahora, miremos aquí. Aquí estamos hablando ya netamente del tema de la anemia, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a empezar a evaluar valores como la hemoglobina y el hematocrito. Entonces, la hemoglobina me está diciendo, acá me ponen el valor normal, esto de aquí ya lo hemos analizado, pasemos al siguiente tema que vendría a ser el hematocrito. El hematocrito y justamente las constantes corpusculares, que vendrían a ser parte justamente de este laboratorio de anemia, ¿ok? Porque vamos a empezar a conocer a unos sujetos que me van a poder decir, ok, tú me hablas del volumen, es decir, tamaño, tú me hablas del color, tú me estás hablando de la concentración de hemoglobina que tiene esta molécula, ¿ok? Y estos valores van a ser dados en diferentes subunidades, ¿ok? Listo. Entonces, ahorita hablamos del hematocrito. Antes quiero que, un momento, antes quiero que se saquen un poco el tabú de que, no, ¿qué son estas fórmulas? Ya me han dicho, sí, que es difícil, que es yuca, no, Ok, entonces, con respecto a constantes corpusculares, ¿qué es lo que debemos saber de constantes corpusculares? De constantes corpusculares debemos saber de que, lo primero que les comenté en la lámina anterior. Lo segundo, que los resultados de un volumen BVCM, que vendría a ser el volumen corpuscular medio, los resultados los voy a tener en femtolitros. El valor normal va de 80 a 100, ¿ok? ¿Y qué dato me va a dar este VCM o volumen corpuscular medio? ¿V de qué? De volumen, les dije, volumen corpuscular medio. Volumen. Entonces, si yo hablo de volumen y digo, de pronto empiezo a tener el cabello frisado y digo, mi cabello tiene mucho volumen. ¿Mi cabello va a estar plano o va a estar hasta acá? No, va a estar grande, ¿verdad? Entonces, yo me voy a referir justamente al tamaño de estos. Volumen, tamaño. ¿Ok? Entonces, hasta aquí yo doy este término como una constante para yo decir, allá voy a encontrar el eritrocito agrandado o chiquito. Es decir, de un tamaño macro o de un tamaño micro. ¿Ok? Listo. O normo, tal vez, que vendría a ser el normal. Dependiendo si este se encuentra menos de 80, más de 100. O entre 80 y 100. Porque el volumen corpuscular medio tiene un tamaño de 80 a 100. ¿En qué unidad? Femtolitros. El reparto de la masa entre los hematíes pues se va a dar en femtolitros. No se olviden, por su descubridor. ¿Ok? Listo. Ahora el siguiente, que vendría a ser la hemoglobina corpuscular media. ¿Qué imagen les mostré en la tercera lámina? Con respecto al color de la sangre, les puse sangre venosa y la sangre arterial. Entonces, ¿creen acaso que no le va a dar el color al glóbulo rojo? Claro que sí. Recordamos, un glóbulo rojo, 7 micras, con cavidad, con convexidad, al centro pálido, afuera, más la tonalidad rojiza más intensa, ¿verdad? Ok, ¿y quién le da esta coloración rojiza? Pues justamente la hemoglobina, ¿ok? Entonces, de aquí, ¿qué debemos saber con respecto a la hemoglobina corpuscular media? Acá dice, indica la cantidad de hemoglobina promedio de los hematíes. Ok, significa que me va a hablar de color. Acá hablemos de volumen, tamaño, micro, macro.
Aquí hablamos de justamente el color hipo o hipercrómico. Crómico, color, ¿no? Listo. Entonces, el valor entre los que fluctúan normalmente también conocido como HCM o hemoglobina corpuscular media, va a ser de 27 a 32. Nueva subunidad, picogramos. También se los pongo por aquí. ¿Ok? De 27 a 32. Listo. Y por aquí tenemos este otro valor, que vendría a ser el CCMH. ¿Ok? Esta vendría a ser la concentración media de la hemoglobina en un volumen determinado de eritrocitos concentrados. Se los traduzco. Esta vendría a ser el promedio justamente de la hemoglobina corpuscular media, básicamente. ¿Ok? Listo. Ahora, este tendría un valor en porcentaje e iría de 32 a 36%. Entonces tenemos el volumen corpuscular medio de 80 a 100 y la subunidad es ¿en cuál? Femtolitros. El HCM, la respuesta la damos en picogramos y tenemos aquí la concentración de hemoglobina corpuscular media que vendría a ser de 32 a 36%. Y ahorita vamos a entender el porqué. Entonces, hasta aquí esto de aquí les pueden tomar con respecto a las fórmulas que ahorita vamos a ver. Sí, una vez tomaron, al menos en mi, en mi ciclo nos tomaron las fórmulas, ¿no? Pero fue una por pasito, nada más. En el examen no se los van a tomar así. Esto es solamente para que ustedes sepan de dónde sale esto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el volumen corpuscular medio vamos a tomar algo que conocemos como el hematocrito, dentro de la fórmula descrita como el hematocrito, sobre los glóbulos rojos y lo vamos a multiplicar por 10. Entonces, Katy, ¿qué es el hematocrito? ¿Y por qué acá me da un valor de hematocrito de 41? 41% encima. Bueno, ahora lo vamos a conocer. Miremos aquí. Si ustedes ponen a centrifugar esta sangre, pues va a quedar un sedimento y un sobrenadante, por ejemplo. Y justamente los glóbulos rojos, como en la velocidad de sedimentación globular, por ejemplo, ¿no? Va a haber una parte que precipita. Ok. Y justamente aquí vamos a tener estos elementos formes, que vendrían a representar el porcentaje de glóbulos rojos de todo este elemento que vendría a ser plasma, ¿no? Lo que quedaría por acá, por ejemplo. Y esto vendría a ser dividido sobre el total del volumen de toda la sangre. ¿Ok? Es como que si tú tuvieras tu tubito, tu tubo de ensayo, y tendrías esta cuantía con glóbulos rojos así sobrenadando. Estos han precipitado. Estos han precipitado. Y todo lo demás ya es tu plasma. ¿Ok? Y tus otros elementos formes de la sangre. Entonces tú dices, este porcentaje, no sé, un tercio, pues vendría a ser del total de todo el volumen de sangre que tengo. ¿Ok? Listo. Entonces, vemos aquí volumen de glóbulos rojos con relación al total de la sangre. Y entonces, ¿qué volumen de glóbulos rojos tendría esta persona? 41%. También tiene valores normales si eres hombre o si eres mujer, dependiendo a esta característica. Si eres hombre, iría de 38 a 54%, y de ser mujer de 36 a 47%. Estos datitos también se los incluí en la tablita de valores de laboratorio que les envié. ¿Ok? Entonces, para el volumen corpuscular medio, yo necesito de este dato que vendría a ser del hematocrito y de la cantidad, de la cuantía de los glóbulos rojos, ¿no? Que vendría a estar aquí, 4.36. Ya, y luego lo multiplico por 10. Y este me da la medida en femtolitros. 94, y habíamos dicho que está de 80 a 100, los valores normales. ¿Está dentro o no del rango? Sí está dentro del rango. ¿Ok? ¿De dónde saldría? Entonces, por ejemplo, esta hemoglobina corpuscular media. Ah, ya estábamos viendo aquí. Estamos acá, en hemoglobina corpuscular media, ¿no? Aquí está un poquito desordenado. Así que vamos con este. Pero por acá también les dejo algunos ejemplos para que ustedes vayan viendo. Entonces, me dice de que yo tengo que poner en mi fórmula la hemoglobina sobre el número de glóbulos rojos. Porque es como decir, yo tengo una torta sobre 8 niños.
tengo que repartir una torta para 8 niños, ¿no? Entonces tú empiezas a sacar, pues justamente cuántos pedazos le tocaría a cada niño. De igual forma, tú quieres saber qué tanta hemoglobina hay en cada glóbulo rojo y lo repartes, ¿ok? Y esto se multiplica por 10, y el único que se multiplica por 100 es el único que te da la respuesta en por ciento. ¿Ok? ¿Entendieron el doble? Por ciento. ¿Ok? Para que lo recuerden. Y ese vendría a ser la hemoglobina corpuscular. Perdón, ese vendría a ser la concentración de la hemoglobina corpuscular media. ¿Ok? CCHM. ¿Ok? No lo olvidemos. Ese sí te da la respuesta en porcentaje y aquí te hace dividir la hemoglobina sobre el hematocrito. Estas fórmulas usualmente ya les dan el valor en sí de todos estos, pero en la teoría les dicen de dónde sale, ¿no? Así que para que ustedes entiendan de dónde sale, avanzamos de esa forma. Listo. Ahora vamos a ir con la clasificación de anemias. ¿Ok? Entonces, en respecto a la clasificación de anemias, vamos a ver algunos datos importantes. Número 1 es que las podemos clasificar de acuerdo a si esta es una anemia funcional o de acuerdo a la morfología de esta, es decir, con los índices eritrocitarios, como los que acabamos de aprender, ¿no? Con los cuales podemos clasificar a una anemia como una anemia de las enfermedades crónicas, como por ejemplo una anemia normocítica normocrómica, lo cual fue pregunta pasito y ahorita se los voy a explicar. O como una microcítica hipocrómica, o como una anemia macrocítica. Para yo decir macrocítica, ¿yo en qué me estoy fijando? ¿En el color o en el tamaño? En el tamaño, ¿verdad? En el tamaño. Y si me fijo en el tamaño, ¿qué variable me va a ser indispensable? Volumen, tamaño, ¿recuerdan? Ok, o sea, el VCM, volumen corpuscular medio. Valores normales de 80 a 100. Si yo hablo de algo macro, significa que estoy hablando por arriba de 100. ¿Ok? Listo. O una microcítica, hablo de tamaño también, volumen corpuscular medio, menos de 80. ¿Qué unidad? Femtolitros. Listo. O normocítica normocrómica, que es la de las enfermedades crónicas. Ahí con respecto al color, hemoglobina corpuscular media. Si me dice que está hipocrómica, pues obviamente con respecto al color va a encontrarse disminuido. ¿Ok? Listo. Ahora, con respecto a la parte funcional, esto es muy interesante y va a ser medido con respecto al índice de producción medular. Este es muy importante porque aquí les pongo, ¿no? Médula ósea, el origen, índice de producción medular. ¿Qué voy a estar evaluando? Si quién está produciendo, la fábrica, ¿verdad? ¿Qué vendría a ser la médula ósea? Dándome mi línea roja, mi línea blanca y mi línea megacariocítica con las plaquetas, ¿verdad? Entonces, si la médula se encuentra produciendo, pues voy a seguir teniendo esta cuantía, pero puede ser que puede ser que la médula está produciendo, pero se están eliminando. Entonces hay un proceso hemolítico. O puede ser que la médula ha dejado de producir y por eso ya no tengo. Y lo único que estoy viendo por ahí son elementos jóvenes, que son los blastos. Entonces, es importante justamente por ello el conteo de reticulocitos, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, a nivel funcional, yo voy a decir, ok, tal vez si hay destrucción, ¿se están regenerando o no se están regenerando estos glóbulos rojos? O sea, ¿es regenerativa o arregenerativa? En la A regenerativa, como su mismo nombre lo dice, A, prefijo de sin regeneración. La médula no está produciendo. Y si sí estaría produciendo, pues yo también notaría la expresión de esta con algo conocido como el IPM. Y este va a evaluar la función medular. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos justamente nuestra fábrica, ¿verdad? Cuando la fábrica está produciendo, se nota. Y cuando está cerrada, también se nota, ¿verdad? ¿Ok? ¿Cómo así lo vamos a entender? El IPM o índice de producción medular. Cuando este índice de producción medular se encuentra por arriba de 2, me dice de que sí, está habiendo una hematopoiesis eficaz. Pero si este IPM se encuentra por abajo de 2, esta va a ser una médula por una anemia hipoproliferativa. ¿Ok? Entonces, el índice de producción medular. Vamos a tener las anemias regenerativas o periféricas. Es decir, de que hay regeneración, sí. Pero vamos a ver algunas alteraciones periféricas que podrían estar causando que aún el paciente se encuentre en ese estado de pérdida, tal vez. ¿Ok?
Entonces, miremos por aquí. Pueden ser causas hemorrágicas o pueden ser causas hemolíticas. ¿Qué quiere decir esto? Que sea como sea, tenemos un estado de pérdida. ¿Ok? ¿Y qué es lo que quiere muchas veces? No muchas veces, sino por justamente proceso fisiológico de la homeostasis, de este proceso de regeneración, es de que el organismo no tenga pérdidas. ¿Ok? Y justamente eso es lo que se le conoce como la hemostasia. Y cómo lo vamos a ver en el tema de factores de coagulación. Entonces, las causas hemorrágicas, las cuales pueden ser, por ejemplo, de manera aguda, súbita o de manera crónica, cuando hay pérdidas pequeñas por goteo, por ejemplo, a nivel, aquellas que pueden ser encubiertas, como por ejemplo las del tracto gastrointestinal. Las hemolíticas congénitas o hemolíticas adquiridas. Sea como sea, cuando una célula, en este caso un glóbulo rojo, tiene un defecto, ¿qué es lo que hace la célula? Se suicida, se mata por muerte celular programada o apoptosis. ¿Por qué? Porque si una célula tiene un fallo y se sigue replicando, pues al final esto puede conllevar a una neoplasia, ¿verdad? Porque va a seguir programando una codificación genética errónea en la que va a seguir célula dañada, célula dañada, célula deteriorada, célula dañada. Entonces, ¿qué hace el organismo? Para evitar ello es que se autosacrifica, ¿no? Con la muerte celular programada. Tengo un defecto en mi material genético, me mato, ¿ok? Por ejemplo, hay problemas a nivel de membranopatías, a nivel de problemas enzimáticos, a nivel de problemas de hemoglobinopatías. Por ejemplo, o algunas alteraciones mecánicas, inmunitarias, parasitarias, tóxicas, todo eso puede producir hemólisis. ¿Ok? Entonces, en este caso, la destrucción está siendo a nivel periférico, pero la fábrica está produciendo. Pero hay causas que están eliminando mis glóbulos rojos, ¿no? Y hay causas regenerativas. ¿Qué quiere decir esto? De que justamente hay una insuficiente producción de glóbulos rojos por la médula ósea, conocidos como anemias centrales. ¿Por qué? Porque el problema está en el origen, es decir, a nivel de la médula. ¿Ok? Entonces hay trastornos cuantitativos o cualitativos de la eritropoyesis. Si hablamos de cuantitativos, estaríamos hablando de la aplasia medular, de enfermedades crónicas. ¿A nivel de dónde? De la médula ósea, ¿verdad? Como su mismo nombre lo dice. Cuantitativos. Y si hablamos de cualitativos, es ahí donde hablamos lo que se conocería como anemias carenciales, como por ejemplo las ferropénicas, una de las más frecuentes en el mundo, y las anemias megaloblásticas. Dentro de las anemias megaloblásticas tenemos la más frecuente, la que es por deficiencia de vitamina B12. Y tenemos también las anemias diseritropoyéticas, pero esta de aquí más frecuente, sí, a la cabeza. ¿Ok? Entonces ya hemos hablado un poquito de esto. Ya, y el IPM, que también fue pregunta de pasito, al menos en mi ciclo, fue calcular justamente el IPM de un paciente, ¿no? Que ahorita lo ponemos por aquí. Y te ponen así, paciente mujer con un hematocrito del 15% y un recuento de reticulocitos, que vendrían a ser justamente los glóbulos rojos jóvenes. Muchas veces cuando la médula ósea no puede producir bien los glóbulos rojos ya bien formados, sino que empieza a producir muchos reticulocitos, ¿ok? Que vendrían a ser justamente estos elementos más jóvenes. Recuento de reticulocitos de 3%. Calcula el IPM. ¿Cómo calculamos el IPM, el índice de producción medular, con el hematocrito del paciente por los reticulocitos, por el recuento de estos, sobre el hematocrito ideal que debería tener esta paciente, que pues vendría a ser en 40, el hematocrito ideal a nivel del sexo femenino, por el factor. El factor está determinado por el laboratorio, que vendría a ser 2.25 sin variar. Si les da un examen, ustedes tienen que poner como factor 2.25 para que les pueda salir bien la fórmula. ¿Ok? Entonces, el hematocrito del paciente me está diciendo que está en 15 por el porcentaje de reticulocitos, que vendría a ser 3, 15 por 3, 45. Y luego, el hematocrito ideal para la paciente, que sería 40, por el factor por 2.25, ¿verdad? 45 entre 40 por 2.25, pues tenemos a 0.5. ¿Eso qué quiere decir? Que estaríamos ante una anemia hipoproliferativa o una anemia con una hematopoiesis eficaz. ¿Qué dicen ustedes? Si está en 0.5.
O proliferativa. Exacto, hipoproliferativa. Muy bien. Un poco pesada la clase para ser domingo en la mañana, ¿no? Ok, vamos a tratar de darle los datos más relevantes, porque aún queda bastante. Clasificación morfológica. Como les había dicho, bueno, esto básicamente ya lo habíamos comentado. Con respecto a si viene un paciente con anemia, varón menor de 13, mujer menor de 12. Entonces, yo tengo que fijarme en qué, en mis índices corpusculares, ¿verdad? Que vendrían a ser mi volumen corpuscular medio, mi hemoglobina, mi HCM y también mi CCHM. Ok, entonces, para hacerlo más corto. Entonces, en mi primer valor, yo quiero denominar con respecto al volumen, es decir, tamaño. Yo quiero decir si es microcítica, macrocítica o normocítica. Entonces, para esto yo debo que decir, si los valores normales van de 80 a 100, si yo estoy por debajo de 80, voy a decir que esta es una microcítica. Si estoy por arriba de 100, voy a decir que esta es una macrocítica. Si estoy por debajo de 80, entonces yo voy a tener distintas causas, como ahorita las vamos a ir viendo, dentro de las cuales la principal es la anemia por deficiencia de hierro. Si está dentro del promedio, que vendría a ser de 80 a 100, pues vendría a ser una anemia normocítica, dentro de las cuales, pregunta de pasito, pues fue el hecho de que una anemia normocítica normocrómica es la más frecuente en lo que se conoce como anemias por enfermedad crónica, por este proceso justamente ya de acomodación, como de mantención en ese estado, ¿ok? De mantención en ese estado por el largo periodo de tiempo, como un periodo compensatorio, por así decirlo, como en las leyes cardíacas. Ok, entonces tenemos, por ejemplo, un estado de una insuficiencia renal crónica, o en las hepatopatías también muchas veces se ve. El más frecuente vendría a ser el ejemplo de la insuficiencia renal crónica por el estado, el periodo evolutivo, ¿no? Entonces ahí sí podríamos hablar de una anemia NN, normocítica normocrómica, ¿ok? O anemia de las enfermedades crónicas, más frecuentemente. Y en las anemias macrocíticas, vemos aquí aquellas que tienen un BCM más de 100 femtolitros, no nos olvidemos ello. Y aquí vamos a ver las causas por las que se podría presentar, o en los síndromes alcohólicos, ¿no? O por daño hepático crónico también. Y estas las veríamos en una anemia macrocítica, ¿ok? Listo, veamos por acá. Sigamos. Ahora vamos a ver un pequeño resumen de lo que vendría a ser justamente esta clasificación de anemias y ya simplemente vamos a saltar las demás partes en las que está así con todo como contextualizado. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de que dentro de la clasificación de anemias, justamente dentro de lo que hemos visto aquí, vamos a dar características clínicas un poquito más aquí. Con respecto a la clasificación de anemias, habíamos comentado de que tenemos las microcíticas con un VCM de menos de 80 femtolitros. Hasta en la sopa van a ver esto de los femtolitros con respecto a anemias. Entonces, cuando es hipocrómica, pero dentro de la microcítica, porque recuerden que tienen la categorización de por color y por tamaño, un VCM menos de 80. Por color, un HCM menos de 27, porque lo normal era de 27,32, ya, ok, acá tiene menos de 27 picogramos, entonces es hipocrómica. Recuerden que la HCM me hablaba de olor, hemoglobina corpuscular media, ok, entonces, dentro de esta, ¿cómo categorizaría yo a una anemia ferropénica? Como una microcítica hipocrómica, ¿ok? Anemia ferropénica, la cual es la más frecuente en esta categoría y en esta subcategoría, ¿ok? Entonces, dentro de las microcíticas hipocrómicas, también tendríamos a las anemias por intoxicación por PET. Y en estas vería pues justamente de que el hierro está normal, ¿ok? El hierro está normal, pero yo vería algo que vendría a ser los punteados basófilos, ¿ok? Punteados basófilos, justamente por el plomo. Muy bien. Ahora, otra de aquí, dentro de este subgrupo, pues vendría a ser las talasemias, que más que todo vendría a ser una anemia hemolítica congénita, que la van a ver más en medicina 2. Y esta constituiría una una globulopatía cuantitativa, ¿ok? Es decir, de que hablamos de una alteración a nivel de la cuantía de estos glóbulos rojos, pero que están no actuando de manera fisiológica, sino patológica en el número.
¿ok? Y tenemos pues justamente que esta vendría a ser la anemia microcítica más severa, las talasemias. Pero esta es congénita, ¿ok? O sea que debe haber un antecedente. Y tenemos las anemias sideroblásticas, de las cuales aquí la que más tengo que recordar, la anemia ferropénica, microcítica, hipocrómica, ¿ok? Y luego tenemos las normocíticas, o sea, microcítica, pero normocítica. Esto quiere decir que va a tener un color dentro de lo normal, ¿no? En el HCM. Y aquí tenemos las anemias por enfermedad crónica y estas vendrían a ser justamente las NN, normocítica, normocrómica, ¿ok? NN. Ahora, dentro de aquí de las normocíticas, vamos a tener que esta tiene un volumen corpuscular medio de 80 a 100 fentolitros. De 80 a 100 fentolitros. Ok, y tenemos aquí las normocrómicas, como las hemos mencionado aquí, pues justamente como las anemias por enfermedad crónica, como la segunda causa más frecuente de anemia, pero vendría a ser la primera causa de anemia normocítica normocrómica en hospitalizados. ¿Por qué? Por el motivo de la cronicidad. ¿Ok? Y aquí tenemos, por ejemplo, para ejemplificarlo, ejemplo por ejemplo, ya, ok, tan recalcitrante yo. Okay. Con respecto justamente a la enfermedad renal crónica o la insuficiencia renal crónica, ¿verdad? Primero debemos saber que este es un periodo de cronicidad. Muchas veces el organismo, y ya está codificado para que sea de esa forma, que el organismo tiene un gran proceso de adaptación, una gran capacidad de adaptación. Quiere decir eso de que, al igual que en las leyes cardíacas, al mantenerse, por ejemplo, con un gasto bajo por mucho tiempo, ya ha aprendido a sobrellevar ese gasto bajo, ¿no? Ok, dice, vamos a vivir, vamos a salir adelante con este gasto bajo. De igual forma, es como que en las enfermedades crónicas, por la larga cuantía de tiempo que estos se encuentran presentando esta patología, estos de igual forma es como que el organismo ya se intenta adaptar a este estado. ¿Ok? Entonces, de igual forma, es como que dice, ok, nos vamos a mantener así, así, así. En este caso, así, sería una anemia normocítica, normocrómica, por el estado subyacente del paciente, que una de las más frecuentes vendría a ser una insuficiencia renal crónica. ¿Y qué tendría que ver que el paciente tenga una insuficiencia renal crónica con mi paciente que esté desarrollando una anemia? Porque recordemos, pues justamente el riñón está muy relacionado y es el lugar de producción, pues justamente de esta eritropoyetina en un 80%. ¿Ok? A nivel de las células peritubulares intersticiales. Eso significa que otro 20% sale de otro lado. Pero ahorita para lo que nos importa es justamente saber esto, ¿no? Ok, entonces si el riñón está mal, también va a verse alterada la producción de esta eritropoyetina. Y si se ve alterada la producción de esta eritropoyetina, se va a ver alterada, pues justamente, al final la síntesis de estos glóbulos rojos y al final va a terminar toda en anemia. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos vendrían a ser los transportadores que tienen las subunidades. ¿Ok? Listo. Para el hierro, para el oxígeno y para el grupo hemo y para el grupo globina, 4 subunidades. Entonces, por ahí va la alteración. O también en el caso de hemorragias agudas como por ejemplo el goteo crónico, ¿no? Que vendría a ser las causas ferropénicas y la hemólisis aguda, que pues esto ya vendría a ser en el caso de las talasemias, en crisis hemolítica. ¿Ok? Entonces ahí yo podría tener una NN. Por otro lado, tengo las macrocíticas. Ojo que ya les estoy diciendo los más importantes de todo y el por qué, porque en sus teams les preguntan así. Y en las macrocíticas tendríamos aquí el volumen corpuscular medio, que es más de 100 FL. ¿Qué era FL? Fentolitros. Muy bien, gracias Andrea, gracias FL, por no dejarme sola. Eso que somos muy... Ya, ok, digamos. Entonces, con respecto a los demás de 100 fentolitros, tenemos a las megaloblásticas que conllevan justamente bueno, no es que conlleven a la disminución, sino se deben a la disminución de qué? Justamente de la cianocobalamina, bueno, ya, por ahorita les van a conocer, de la vitamina B12 y de la vitamina B9, por una disminución de estas. Y en las no megaloblásticas, ya, y olvidaba comentarles de que de estas dos, la más frecuente es de la B12. Ahora, yo tenía una hemotecnia que era como que, ven esta B de megaloblásticas, yo se les ponía gigante a los chicos, y les decía megaloblásticas, por falta de vitamina B, ¿ok? B12, B9, más frecuente B12, ¿ok?
Listo. Y no megaloblásticas tenemos a los valores, perdón, dentro de las no megaloblásticas tenemos aquellas que presentan valores normales tanto de B9 como de B12. ¿Okay? Y hay algunas otras causas también endocrinológicas por las cuales se podrían presentar, ¿no? Como un hipotiroidismo, que también puede ir acompañado de anemia. O algunas hepatopatías, insuficiencia medular, aplasia medular, que pues en insuficiencia medular y aplasia medular voy a encontrar deformes mis glóbulos rojos, ¿no? Va a haber una alteración del VCM, que vendría a ser el volumen corpuscular medio, y por ello también mi red white, ay, ¿cuál es el nombre? Ah, ya, el RDW, el red white distribution. Eso. Y ese básicamente me va a dar el índice de qué tanta diferencia, como su mismo nombre lo dice, distribución de cada glóbulo rojo, ¿no? Me va a decir, hay muchos que han diferido en tamaño. He tenido grandes, chiquitos, he tenido de tamaño normal, entonces sumo la diferencia entre todos ellos y voy a decir, tanto es la diferencia. Y este es mi red white distribution. Ok. Entonces, que más adelante también lo van a conocer. Esto de aquí ya lo hemos visto, para ya no hacerlo más larga. Morfología de los glóbulos rojos es básicamente a la coloración y el aspecto que ustedes van a tener en observación, pues justamente en la lámina periférica a través de la coloración de Gray, ya que hay alteraciones que no pueden ser medidas o que no son medidas por falta de sensibilidad de la prueba, tal vez, o más que todo dependencia del buen ojo observador. Y se van a ver, por ejemplo, perdón, del ojo clínico, y se van a ver pues justamente a nivel del ojo del observador, a nivel del microscopio. ¿Ok? Entonces, vamos a ver estas alteraciones, como se los envié. Ahorita les envié el otro material en el cual tengo las diferentes formas que pueden tomar estos glóbulos rojos para que ustedes puedan decir, ah, ya, este sería una eliptocitosis o este sería una anisocitosis. Ahorita se los voy a enviar. ¿Ok? Entonces, esto se conoce como frotis de lámina periférica y esto me va a aumentar la posibilidad del diagnóstico porque pues justamente el profesional que va a estar viendo por el microscopio, que ya tiene entrenado el ojo observador, pues te va a poder decir, ah, ya, las alteraciones son de tal nivel. ¿Ok? Entonces, las alteraciones de los glóbulos rojos vamos a tener de tamaño, de forma, de coloración, de tamaño, de forma, de coloración, y también vamos a ver algunas otras alteraciones. Con respecto al tamaño, vamos a ver que se conoce algo como anisocitosis. Y ojo que esto, bueno, les puede venir una pregunta de aquí para el pasito. Con respecto al tamaño, tenemos la anisocitosis, que este vendría a ser que el glóbulo rojo presenta diferentes formas. La microcitosis, que presenta un menor tamaño de lo normal. La macrocitosis, que presenta un mayor tamaño de lo normal. La megalocitosis, que es grande y algo ovalado. Megalo, grande, así como el personaje de Pixar, creo. Megamente, ya, igual forma, van a ver en la imagen que les he puesto, creo que está ligado acá, no está ligado, pensé que le puse el URL, ya. Van a ver que tiene la forma así, igualita que la de Megamente, ese villano de cabeza azul. Macrocitosis mayor, micro, prefijo micro. Anisocitosis, diferente forma. Ojo que la anisocitosis vendría a ser diferente forma con respecto al tamaño, y también tenemos distintas formas con respecto a la forma, que vendría a ser la poiquilocitosis, ¿ok? Poiquilocitosis. Después aquí ustedes ya lo pueden leer porque básicamente es la forma y también les voy a dar los dibujitos. Y con respecto a la coloración también ya lo hemos visto. Y después vamos a ver algo conocido como los restos nucleares, que pues básicamente vamos a encontrar en casos principalmente de pacientes esplenectomizados, ¿no? Si no me equivoco, acá está. En caso de pacientes esplenectomizados, como lo pueden ver, por ejemplo, en el caso de los cuerpos de Howell-Jolly o los cuerpos de Haynes, como lo pueden ver aquí, con su puntito basófilo aquí, ¿no? En la periferia. Listo. Y aquí, no, ¿dónde está? Allá, acá y en los anillos de Cabot, que pues básicamente son por problemas de la inclusión, ¿no? Y se ve como si tuviera una sombra del núcleo. Y aquí básicamente nos estaría hablando de una alteración en la eritropoyesis, ¿no? Listo. Entonces, inclusión y esplenectomizados, porque recuerden a dónde se va a morir, a dónde se van a morir a senescer los glóbulos rojos, pues justamente al vaso, u órgano hematocarético. Okay. Ya, con respecto a los leucocitos.
Con respecto a los leucocitos, ya habíamos hablado un poquito de que se encargan, de que tienen diferentes líneas, por eso es que justamente a veces damos una introducción para que puedan ir ubicándose en el tema. Y básicamente ya habíamos hablado. Series rojas, alrededor de 5 millones. Estos vendrían a ser los eritrocitos y se encargan del transporte de gases, ¿no? Ok. Serie plaquetaria, ya habíamos hablado de 150, 450 mil y se encargan de la hemostasia, de la coagulación, las plaquetas. También lo comentamos al inicio. Genial. Con respecto a la serie blanca también lo comentamos, pero no lo habíamos comentado así como en sus dos líneas, que vendría a ser la monomorfonuclear y la polimorfonuclear. También lo habrán visto en el laboratorio cuando llevaban histología, ¿verdad? Y veían al eosinófilo, al neutrófilo, al basófilo, ¿no? Entonces, tenemos aquí que estos vendrían a ser los monomorfonucleares y estos de aquí los polimorfonucleares. ¿Por qué mono y poli? Monomorfonuclear, núcleo, monomorfo. Una forma de núcleo. Miren aquí, su núcleo tiene una forma, uno solo. Poli, muchas, formas de núcleo. Muchas formas de núcleo. Tenemos aquí este neutrófilo con sus 3 como riñoncitos, pero esta es la forma del núcleo en 3. Tenemos aquí la que yo la conocía para reconocerla como el del verdadero amor, porque están juntitos, eosinófilo, y también por el prefijo eu, ¿no? Que vendría a ser verdadero, pero acá es eo. Y aquí tenemos el basófilo, ¿no? Yo lo recordaba por el punteado basófilo. Ok. Entonces, cada uno se va a elevar con respecto a la patología que esté afectando a la persona. Por ejemplo, y estos que básicamente, ¿de qué se van a encargar? Pues básicamente van a actuar como macrófagos, como células fagocitarias, ¿no? Al menos estos de aquí. El monocito, por ejemplo. Por eso el sistema monocito-macrófago, como lo recordarán. Ahora, con respecto a los linfocitos, ¿de qué se encargan los linfocitos? De la defensa contra virus. De la defensa contra virus. Como lo van a ver más adelante cuando veamos el tema de COVID, para que lo relacionen así en su cabecita, es que ocurrían casos de linfopenia hasta un 85% en pacientes COVID. Imagínense, ¿eso qué significa? De que ¿quién estaba grabando la guerra? ¿El COVID o nuestras células de defensa blancas? Los linfocitos. Pues obviamente el COVID, ¿no? Porque los pacientes presentaban linfopenia. Y ustedes saben de que los linfocitos van a salir a pelear. Pero ¿qué es lo que pasa? Fallecen. Mueren. Tu número, tu recuento, baja. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a ver también. Entonces, ¿estos ante quién salen? Defensa contra virus. Ah, por eso tiene sentido, Katy. COVID era un virus. El COVID-19 era un virus. Y encontraban un 85% de los pacientes con linfopenia. Ah, tiene sentido. Ok. Y tenemos también los granulocitos. ¿Por qué? Por los gránulos que estos poseen, ¿no? Miremos aquí sus granitos, acá menos y acá más. Entonces, los neutrófilos salen en defensa contra bacterias. Si yo encuentro números de neutrófilos elevados, pues yo puedo decir que esto se debe a un probable problema bacteriano. Si es porque se me elevan los eosinófilos, yo puedo decir que hay una respuesta alérgica e hipersensible, tal vez. Y también con respecto al si se elevan los basófilos, pues yo puedo decir también o asociarlo a un tipo de respuesta alérgica. ¿Ok? Entonces ya puedo ir viendo cuando me dan justamente no los valores absolutos, sino ya los valores relativos de cada uno de estos, yo puedo ir relacionándolo con elevación de qué se puede estar dando. Entonces, preguntita, casos de linfopenia se pueden asociar a procesos virales. ¿Qué dicen ustedes con respecto al ejemplo del COVID que les di? Verdadero. Verdadero. Muy bien. ¿Quién lo dijo? Ahí ya. Perfecto. Listo, gracias. Muy bien, sigamos. Ok, esto es básicamente lo que ya hemos hablado. Esto se los he comentado a grosso modo, saber cuándo es más, cuándo es menos. Ah, esto es importante. Y también fue pregunta de pasito, al menos en mi ciclo, aquí me preguntaron cuántas segmentaciones normales debe tener un granulocito, ¿no? Y me ponían muchas opciones. Ok, ¿qué es lo que pasa aquí? Que este es su ciclo de vida de maduración, ¿no? Blasto, elemento más joven, inmaduro. Blasto, inmaduro. Cito, ya un elemento maduro. Un ciudadano más de nuestro territorio humano. Ok, entonces vamos a ver de qué. Esto vendría a estar dentro de lo normal. Que un granulocito, perdón, que un neutrófilo
tenga de 2 a 5 lobulaciones. De 2 a 5 lobulaciones, repito, de 2 a 5 lobulaciones. ¿Qué es lo que pasa? Si tiene más de 5 lobulaciones, y así fue tal cual la pregunta del examen, perdón, la respuesta del examen de 2 a 5 lobulaciones, lo normal, ok, marcada. Ahora, para que lo entiendan. ¿Qué es lo que pasa si tiene más de 5 lobulaciones? Sería un neutrófilo hipersegmentado, se segmentó más. Y eso se consideraría como una desviación a la derecha. ¿En qué patología encontramos una desviación a la derecha? Una anemia perniciosa. Porque aquí está nuestro rojito que vendría a ser la distribución normal, de 2 a 5. Pero ¿qué es lo que pasa si tiene menos de 2 lóbulos? Estaríamos hablando de uno inmaduro, todavía inmaduro, ¿recuerdan? Blasto. Y todavía Quisito se estaba convirtiendo en un miembro activo de la sociedad, ¿ok? Entonces, hasta los de banda todavía un poco jóvenes, ¿no? Y lo van a ver en los de banda, los segmentados, cuando les pregunten sus doctores, porque todavía son inmaduros, ¿no? Y muchas veces cuando estos empiezan a estar muy elevados en sangre, esto es básicamente por una capacitación de estos ante la necesidad de estos, porque los que tenemos están falleciendo, ¿no? Y empiezan a salir los abastonados, los en banda, los encallados, por ejemplo. Listo. Y esto vendría a ser conocido como, los que les he mencionado, la aparición de estos, pues como la aparición de neutrófilos inmaduros, y esto se llamaría desviación a la izquierda. Muy bien. Desviación a la izquierda, y lo pueden ver aquí en distintos procesos, y estos vendrían a ser, acá está lo que les he mencionado, si desean lo pueden leer, y, ok, sigamos, ahora sí, para poder avanzar. 9 y 11, chicos. Ok, ya. Tratemos de dar los datos más importantes. Hace media hora diciendo esto. Es que este tema es amplio. Ok. La anemia ferropénica. Ok. Para volver con el tema de anemias, ya nos dimos un break hablando de estos señores de la línea blanca. Para volver a nuestra línea roja. Número 1. ¿Qué es lo más importante de anemia ferropénica? Es una anemia, es una de las anemias carenciales más frecuentes, si no, la más frecuente de todas las anemias carenciales. ¿Debidas a qué? O un aporte insuficiente o un consumo de oxígeno, perdón, o un consumo excesivo, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Un aporte insuficiente. Por ejemplo, una disminución de la ingesta de hierro o una disminución en la absorción del hierro. Esperen, creo que por aquí tengo esta tablita. Hágase. Miremos aquí. Es la más frecuente a nivel mundial. Mejor, aquí está más ordenado. Por deficiencia de hierro, lo dijimos. A nivel de la epidemiología, esta es la más frecuente a nivel mundial. Se puede dar porque aumenta las necesidades del hierro. Cuando hay mayor necesidad de hierro en tu vida, cuando eres un niño, cuando eres un adolescente, y también en las gestantes, por ello es muy frecuente la anemia en gestantes, y se les da también su tratamiento profiláctico. O una disminución de la ingesta, como por ejemplo en pacientes en desnutrición, como por ejemplo en las zonas en las que no tienen los suficientes recursos económicos, ¿verdad? Y su dieta se basa principalmente en carbohidratos. O en una anorexia nerviosa, por una disminución de la ingesta, pues justamente por la restricción alimentaria. O también por una disminución en la absorción. Les hablaba de pacientes gastrectomizados, por ejemplo, ¿no? También les voy a dar un ejemplo más adelante. Y pues justamente también por el aumento de pérdidas crónicas, por ejemplo, a nivel crónico, como por ejemplo cuando el paciente tiene cálculos y está cursando con hematuria, o por causas ginecológicas, como por ejemplo una hipermenorrea, o por ejemplo una polimenorrea, ¿no? Esto ya lo van a entender en ginecología. Ok. Y esto vendría a ser también por problemas del tracto gastrointestinal, como por ejemplo un cáncer de colon, principalmente el derecho es el que sangra más. Lo van a ver en cirugía. O por las úlceras duodeno, a nivel del duodeno, a nivel del ayuno, o úlceras gástricas, pérdidas crónicas. Tal vez ustedes dirán, pero tal vez si solo sangra un poquito sí, pero recuerden que gota a gota el agua se agota. De igual forma, la sangre. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, ¿cuál vendría a ser la clínica de este paciente? Ok, eso es muy general. Debilidad, angina, astenia, bla, 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 fatiga. Más específicamente vamos a encontrar algo que se le conoce como bueno, esto de aquí se le conoce como pica. No sé si lo habrán visto en la selva o si habrán escuchado esta, cuando a las personas se le da por comer tierra, hielo, sal, cal, ¿ok?
Sal no, cal, me equivoqué. Y esto es justamente, ¿qué me está tratando de decir? Anemia ferropénica te está gritando, ¿ok? Y se los pueden poner en los casos para darles una orientación. Coiloniquia, empiezan a haber alteraciones a nivel de las uñas, no comerse las uñas, sino alteraciones a nivel de las uñas. Queilosis, esas quebraduras, o como estos fuegos a nivel de la comisura labial. La glositis atrófica, esto vendría a ser alteraciones a nivel de la lengua, como más adelante hay una fotito. Después también diferencias, perdón, ya. También debemos diferenciar justamente con respecto a las alteraciones a nivel de la lengua, que hay otra clase de anemia que también me da alteraciones en la lengua, que vendría a ser la lengua de Hammer. Y esta vendríamos a verla en la anemia megaloblástica, ¿ok? Glositis atrófica, anemia ferropénica. En la lengua de Hammer, en la megaloblástica. El síndrome de las piernas inquietas, lo cual es muy resaltante, es como que usa su pierna y está así, ¿ok? De manera involuntaria. Y las escleras azules también. Y se han estudiado casos en los niños con desnutrición que también presentan estos. ¿Ok? Listo. Sigamos. Ahora, con respecto a las pruebas. ¿Qué pruebas podemos hacerle a esta clase de pacientes? Dependiendo al estado de la enfermedad en que estos se encuentren, es que yo voy a poder dar mi interpretación. Yo voy a poder decir, ya, ha habido una depresión de toda la reserva, o ha habido una depresión del transportador de hierro, o ha habido una depresión en tal nivel. Entonces yo puedo decir, ya se encuentra en fase 1, fase 2, fase 3, dependiendo de esto. ¿Ok? Y esto se les van a enseñar también en medicina, van a ver. Entonces, tenemos aquí dentro de las pruebas mi hemoglobina de cajón, mi hierro sérico. Tenemos aquí que ahorita se los voy a presentar, que vendría a ser el TIP. Tenemos el porcentaje de saturación de transferrina, que ahorita también se los voy a presentar. Y tenemos a la ferritina. Antes, quiero decirles que tenemos algo conocido como ferritina, que vendría a ser la forma de almacén del hierro. Y otra cosa es la transferrina, como su mismo nombre lo dice, transferrina, transportador de fierro, transportador de hierro. Entonces no confundamos transferrina, con ferritina. Ferritina vendría a ser ya la depresión de este hierro que está en la forma almacenada, ¿verdad? Ok, entonces miremos aquí. Cuando ya yo estoy acabando, cuando yo ya estoy desgastando mi reserva de fierro, de hierro, es que mi hemoglobina va a empezar a bajar. No es que primero baja mi hemoglobina y después baja mi ferritina, mi almacén, sino que mi almacén va quedándose sin stock y después mi hemoglobina, en la fase 3 ya de esta empieza a manifestarse como directamente el médico interpreta en su hemograma y dice, sí, la hemoglobina está baja. Pues imagínense, tiene que haberse acabado, tiene que haber habido depresión de la fuente, ¿ok? Ok. Entonces, ¿a qué me refiero con justamente esto del TIP y del porcentaje de saturación de transferrina? Vamos a estar hablando, pues justamente, de este cuadrito de aquí. Este cuadrito me va a estar explicando dos valores importantes. Algo conocido como porcentaje de saturación de transferrina, que es hasta cuánto puede llevar, y la capacidad de saturación de transferrina, que es hasta cuánto puede llevar, y el porcentaje de saturación de transferrina, que es básicamente lo que ya está ocupado, ¿ok? Lo que ya está ocupado. Aquí lo ven ya pintado, entonces dicen, ya, este porcentaje ya se encuentra ocupado, ¿ok? De 20 a 30% ya está lleno. Pero todavía hay mucho más espacio. Miremos aquí. Hay mucho más espacio de capacidad de saturación de transferrina, pero solamente está ocupado esto. ¿Qué quiere decir esto? Que en los casos de anemia ferropénica vamos a ver un menor porcentaje de saturación, menor porcentaje, solo 20 a 30% de saturación. Y va a haber un mayor espacio de TIP, que vendría a ser la capacidad de saturación de transferrina. Es como decir, si tú tienes un cuarto grande, y tú solo pones tu camita en un costadito, tú solamente estarías ocupando ese pequeño espacio, más no todo el resto de espacio. Pero ¿cuánto es tu espacio? Toda la habitación, ¿verdad? Toda la habitación es tu espacio, pero tú has puesto tu cama en un costadito. ¿Por qué no llenaste el cuarto con cosas? Porque solamente tengo mi cama. ¿Ok? Entonces, de igual forma, ya, este ejemplo fue lo máximo, chicos. Ya. Ya. Ok, entonces, estas vendrían a ser
¿Cómo encontraríamos las alteraciones, la alteración, perdón, a nivel de laboratorio? Ok, entonces, obviamente la hemoglobina va a encontrarse disminuida. Los índices, estamos hablando de la ferropénica. ¿Qué tipo era la ferropénica? Vamos, ¿alguien mata mi esperanza? ¿Qué tipo de anemia era la ferropénica? Vamos, ustedes pueden. Microcítica hipocrómica. Obvio, sí. Ya era. Muy bien. Quiero hacer una pregunta. ¿Alguien más está ahí aparte de Mijail? Sí, sí, Katy. Ya, gracias, Andrea. Perfecto. Gracias, Nanet. Oh, miren ahí. Más levantan la mano. Ok. Listo, genial. Muy bien. Entonces me basta con su presencia. Levantan la mano por ahí. Ya, genial. Ya, muy bien. Ok, sigamos. Entonces, ya, Jail ya nos contestó esta pregunta de índice y ahora vamos a ver esta red-white distribution, que vendría a ser justamente la distribución de, como les expliqué hace un momento, de la diferencia entre el tamaño de estos glóbulos rojos, ¿no? De estos elementos formes. Allá. Hay tanta diferencia entre porque este está más grande, este está más chiquito, este está más deforme. A eso nos referimos con la distribución de estos, ¿no? Y esta vendría a ser más del 15% en anemias carenciales, ¿no? Entonces, es como que sí, hay una gran diferencia. Ok. Y miremos aquí, otra cosa que nos importa aquí es, la ferritina, lo que les comentaba, primero en caer, es el primero en caer porque es el más sensible, pero luego ya se expresa en la fase 3 con la hemoglobina. La ferritina empieza a caer, ¿no? Que vendría a ser la forma de depósito. Ya todo está aquí explicadito. Listo. Sideremia, el valor conocido como valor de fierro en la sangre. El tip, que vendría a ser mi cajita vacía. Aquí ya está explicadito, chicos, por si no se llegó a entender muy bien. Este es básicamente para darles un ejemplo de si no se había entendido bien el RDW, que vendría a ser la amplitud de distribución eritrocitaria, que vendría a ser justamente la diferencia que ya les estaba comentando. Y miren aquí. En las megaloblásticas, por ejemplo, si hay una más grande, pues la diferencia, la sumatoria de diferencias va a ser mucho mayor, ¿verdad? Por ello, aquí tenemos que esta sería mucho mayor que lo que vendría a ser una no megaloblástica. Pues ahí vendría a tener pues justamente un RDW por debajo, ¿verdad? Listo. Por eso aquí vemos una deficiencia de hierro, esta vendría a ser justamente elevado y aquí disminuido, o sea, no disminuido, pero normal. Datos por si desean leerlo, que es básicamente lo que acabamos de explicar. Siguiente tipo de anemia. Anemia por deficiencia de B12, la más frecuente con respecto a las cuales BBB megaloblástica. Ok, causas, principalmente algo que está como que en top, no, en 30, que vendría, pero en realidad no debería ser así, ¿no? Sino por la conciencia ambiental, animal y todo lo demás, la dieta vegetariana. ¿Ok? Siempre primero a la cabeza se les viene eso, después pacientes gastrectomizados, pero bueno, eso ya es como que más de medicina, ¿no? Entonces, dieta vegetariana. Entonces, esa preguntita, ¿consume carnes rojas o consume menestras? Porque recordemos que la única fuente no vendría a ser las carnes como está mal planteado en la sociedad de hoy, sino que más va bien este boom de que del consumo de menestras, ¿no? Y parece muy importante. Listo. Entonces, con respecto a esto, la dieta vegetariana es uno de los principales causantes, no solamente por el hecho de la popularidad de esto o por el otro porcentaje de gente que lo hace por la verdadera conciencia acerca del consumo de estos, sino más bien por los temas de desnutrición, los cuales son muy importantes. Profilaxis de B12 también se les da a las pacientes, ¿no? Ácido fólico también. Ok. Esta vendría a ser la conocida como cianocobalamina de la proteína animal. Y el otro, el ácido fólico, ¿verdad? Entonces, cianocobalamina y ácido fólico. Ok, lo veríamos presente estas causas de deficiencia en la anemia perniciosa, por ejemplo. Esta perniciosa vendría a ser de tipo autoinmune por anticuerpos. Estos, que en realidad vendrían a ser autoanticuerpos por autodestrucción, porque se ha perdido la tolerancia. Ya les había comentado, el sistema inmune tiene la capacidad de reconocer lo propio como propio y lo ajeno como ajeno, de modo que se destruye. Pero aquí al ser un origen autoinmune, quiere decir que yo no reconozco aquello que es mío, eso se le conoce como falta de tolerancia, y mata lo que es tuyo, ¿verdad?
entonces hay problemas. Entonces, si hay destrucción, por ejemplo, de las células parietales, estas no van a producir el factor intrínseco de Castell. Entonces, al no haber factor intrínseco de Castell, no se va a llevar a cabo la absorción de la B12. Esto de aquí, si lo entendieron, subrayenlo. ¿Por qué tengo? No tengo subrayador. Ok. Y después en pacientes gastrectomizados, si no hay estómago, no hay lugar para que estén las células parietales y no va a haber entonces factor intrínseco de Castell y por ende no va a haber reabsorción de B12. Por ello es que acá les ponía en pacientes gastrectomizados, lo primero que debo pensar es en deficiencia de B12. Gastrectomizados. Chao estómago, chao fondo, chao, caray, se me fue. Chao células parietales, chao factor intrínseco, chao reabsorción de B12. Ok. Y el segundo pienso en anemia ferropénica, ¿no? En pacientes gastrectomizados. Listo. En la gastritis, por ejemplo, por alteración a nivel de la absorción de B12 o el síndrome de mala absorción, ectomías ciliares, todos estos me van a presentar una alteración de manera directa o indirecta en la absorción, ¿ok? Hasta temas de parasitosis, miren, temas de parasitosis por bacterias, por fármacos, ¿ok? O por un déficit en el transporte de cobalamina, en el transcobalamina, ¿no? Ok, los 100 transportadores. Y tenemos aquí, entonces tenemos la B12, cobalamina, y tenemos a la deficiencia de B9, que vendría a ser el ácido fólico, B9, ácido fólico. Causas principales por las cuales estos se encontrarían disminuidos: desnutrición, enfermedad celíaca, síndrome de intestino corto, fármacos. ¿Por qué? Por problemas de cómo lo vimos hace un segundo, pues vendrían a ser la absorción de estos. Ustedes saben de que tenemos a nivel del intestino algo conocido como las crestas del Lieberkühn, ¿verdad? Y estas tienen todo un orden dentro de cómo va avanzando el tubo digestivo a nivel del intestino. Perdón, el tracto digestivo, ya cuando nos ubicamos al nivel del intestino. Entonces, si hay una depapilación, no hay absorción, porque se aplanan las mucosas. ¿Ok? Miremos aquí. Entonces, habría una alteración en la absorción, pues justamente. Y hay también fármacos. Y el alcohol. No consuman alcohol. Ok. Ahora, con respecto a la clínica esta, ¿cómo se manifestaría? Aquí está lo que se conocía como la glositis de Hunter, porque la otra era glositis atrófica. ¿En qué tipo de anemia? Ferropénica. En el estómago se presentaría gastritis atrófica. A nivel de la médula ósea habría leucopenia, anemia, plaquetopenia, lo que es entendido como una disminución de las 3 líneas que se conoce como pancitopenia. Pancitopenia. Ok. Y ahora, ¿cuál es la principal alteración a nivel de la absorción de estos? Pues que vendría a ser algo conocido como trampa de folatos y su participación a nivel de la síntesis del DNA, del ADN. Y ustedes saben de que cuando son gestantes, pues se refuerza bastante la profilaxis con estos, ¿verdad? La ayuda, el aporte nutricional con estos dos. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué creen que sea esto? Principalmente en una etapa previa, las primeras semanas también. ¿Por qué? Porque las primeras semanas se da algo conocido como el tubo neural. Y el tubo neural también está muy relacionado, bueno, es parte del sistema nervioso central en este momento, y es como que se va a ir formando las estructuras cerebrales. Dentro de ello es importante, pues justamente de que todos los materiales, es como cuando tú vas a hacer tu tarea y ya tienes que tener tu resaltador, tus tijeras, tu goma, de igual forma. Tiene que tener todo lo necesario para que se dé una correcta formación de toda esta estructura cerebral, ¿verdad? Y haya un correcto cierre del tubo neural, porque ustedes saben qué es lo que pasa si no cierra bien el tubo neural. Es como que después se presenta esto de la espina bífida o de problemas a nivel de la médula espinal, ¿no? Por ejemplo, esta colita que sale al final, que ustedes ya habrán conocido. Ok, listo. Como el anugo, ¿no? Al final, pero no fisiológico, sino más bien patológico. Ok. Entonces, por ello es importante justamente el refuerzo de todo esto, porque si no me equivoco, acá tengo un cuadrito bien bonito. Allá, con respecto, ven acá. Al final, el producto de todos estos materiales, pues vendrían a hacer justamente la síntesis de ácidos nucleicos. Y al final, ¿para qué necesitamos estos ácidos nucleicos? Para que nosotros tengamos las bases de guanina, citosina, timina,
todos esos, ¿verdad? Ya adenina, y al final esos que van a formar parte de la genética, parte de los genes, de la codificación genética. Y al final esta codificación genética me va a dar como resultado pues la formación de distintas estructuras. ¿Ven cómo todo está relacionado? Y por ello es tan importante justamente la prevención de todas estas alteraciones neurológicas en los niños, ¿no? Y por ello se trabaja bastante con la madre gestante. Ok. Ok. Después, otro dato importante aquí comentarles. Entonces ya saben para qué sirve la B12. Y para que vean, pues justamente de que es las alteraciones que se dan, así como podrían haber alteraciones producto de la falta de estas, pues también hay alteraciones, perdón, a nivel del inicio de esta, también hay alteraciones, pues cuando ya tú estás todo formado, ya estás grande, puedes tener tus 60 años, pero luego empiezas a tener como ciertas alteraciones que provienen del sistema nervioso central. Y pues justamente va en relación, porque una de las patologías que va relacionada a esta, pues vendría a ser la degeneración combinada subaguda de médula espinal, por deficiencia justamente de la B12, porque la B12 está muy implicada en actividad a nivel del sistema nervioso central. ¿Ok? Miren en todo lo que sirven las funciones en las que participa la B12. ¿Ok? Entonces, es por ello de que va muy relacionado por ese tema. ¿Dónde estamos? Aquí. Aquí. Entonces, listo. Muchas veces también va relacionado a problemas de depresión en personas mayores y los médicos van a escuchar que les mandan a usar esta vitamina B12, ¿no? Ok. Entonces, aquí es básicamente lo que ya habíamos estado explicando para que ya no le hagamos más larga, los valores confirmatorios. Aquí, ¿qué les voy a explicar? Ya. Esto es básicamente para descartar la diferencia entre una deficiencia de vitamina B9 y deficiencia de vitamina B12 en base justamente a medir el MMA y la homocisteína, ¿no? Este es el ácido metilmaliónico y este vendría a ser la homocisteína. Y esto va en relación que en otros ciclos he tratado de explicar que vendría a ser la trampa de folatos, pero se los resumo de esta forma. Que en ausencia de, porque, por ejemplo, tú quieres saber si la deficiencia está en vitamina B9 o en vitamina B12, porque ambas son parte de las anemias megaloblásticas, pero la más frecuente es la B12, pero tú estás sospechando de una alteración a nivel de la vitamina B9, entonces tú quieres sacarte de la duda. Entonces tú dices, porque acá ya tienes valores y te encuentras en duda. Entonces tú dices, el ácido metilmaliónico se encuentra en la B9 normal, pero en la B12 lo voy a encontrar alterado. La homocisteína la voy a encontrar también alterada en la B12, pero la voy a encontrar elevada también la homocisteína en la B9. Entonces tú dices, ¿en cuál yo encontraría ambos elevados? En la B12. ¿Por qué? Porque en la del ácido metilmaliónico, en la B9, la voy a encontrar normal, porque el problema del ácido metilmaliónico está más relacionado con la B12. B12. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, pues justamente acá, como pueden ver, B12, elevación del ácido metilmaliónico, que está por acá también. Acá está. Listo. Entonces, van a decir, ya, el problema es netamente de B12, entonces. Porque cuando el problema es a nivel de homocisteína, es más por B9. ¿Ok? Esto es básicamente más, le explicaron también en fisiopatología, no sé si ustedes, pero es como que más, ya muy, muy específico, ¿no? Creo que les pregunten de esa forma. Esto es lo que ya hemos hablado. Oh, míos, 9:33. Ok, ya sigamos. Con respecto a las anemias hemolíticas, ¿qué es lo que debo saber con respecto a las anemias hemolíticas? Solamente recuerden esta triada. Triada, las características de una anemia hemolítica. Recuerden de que en anemia hemolítica va a haber un proceso destructivo, un proceso de hemólisis, ¿ok? Entonces, dentro de esta triada vamos a encontrar la anemia de cajón, la ictericia, esta coloración amarilla en el tono de la piel es clínica cuando va por arriba de 2 y también, hasta algunos dicen por arriba de 3, y vamos a ver justamente por la afinidad de la elastina justamente con las bilirrubinas, es que vamos a ver esta tonalidad amarilla aquí en la conjuntiva. ¿Ok?
Y también vamos a ver la esplenomegalia. No ver, literal, sino más bien se palparía, ¿ok? Van a palpar esta esplenomegalia. Ok, entonces, defecto, y esto se va a deber o a defectos en la membrana celular o porque las hemoglobinas se encuentran anormales, este sería un defecto intrínseco, y deficiencias o defectos de las enzimas. Sea lo que sea, esto ya lo habíamos explicado por apoptosis, cuando hay alguna alteración, este elemento, sea un glóbulo rojo, sea una célula, debe eliminarse, debe destruirse. Pero ¿qué es lo que pasa cuando este no se destruye? Pues estos continúan replicándose y trascendiendo este material genético dañado. ¿Ok? Listo, sigamos. ¿Y cómo encontraríamos los valores de laboratorio en la anemia hemolítica? Encontraríamos reticulocitos aumentados. ¿Cómo así aumentados, Katy? Porque recordemos que si tú estás perdiendo muchos elementos formes de la sangre, al igual que cuando se dio esta capacitación de jóvenes, ¿cómo se llamaba? Cuando se empezaron a sacar a las calles en un tiempo muy antiguo, a los jóvenes, allá el servicio militar obligatorio, no en el que ahora es voluntario, sino más bien en el antiguo, en el que tú simplemente no tenías, los policías cogían, o personal militar cogía a aquellos que no tenían justamente su cédula universitaria y decían, ya, te vas a la guerra porque no te encuentras haciendo nada laborable para la sociedad. Ok, entonces, de igual forma, y sacaban a los más jóvenes a la guerra, ¿verdad? Los más jóvenes. De igual forma, en este caso tenemos en las anemias hemolíticas que van sacando o hacen un reclutamiento de elementos jóvenes, como los habíamos visto anteriormente. Y vamos a ver una bilirrubina indirecta aumentada, porque como ya vimos en la primera sesión, tenemos al grupo hemo y al grupo globina, ¿verdad? Y estos al romperse, tenemos estos dos productos por separado. Ok. Sigamos. El DHL, que vendría a ser la lactato deshidrogenasa, también va a encontrarse aumentada, pues justamente por esta actividad metabólica. Y también tenemos estas aptoglobinas, las cuales se van a encontrar disminuidas. Y el CUMS directo se va a encontrar positivo. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar a estos autoanticuerpos que van a estar dirigidos pues justamente a nuestros glóbulos rojos rodeándolos. Vamos a encontrar un glóbulo rojo rodeado como si estaría siendo apuntado por muchas personas para que éste fallezca, ¿verdad? Y de esta forma es que va a terminar ceneciendo. ¿Ok? Y esto es a través de qué prueba? Prueba de CUMS directa. ¿Ok? También hay una prueba de CUMS indirecta, pero eso lo vamos a ver en otro tema. Con respecto a las anemias hemolíticas, hay positividad para la prueba de CUMS directa. Glóbulo rojo rodeado de muchos anticuerpos para destruirlo. Y como último tema, debemos mencionar justamente a los problemas neoplásicos. ¿Por qué? Porque estos vendrían a ser justamente alteraciones sanguíneas a nivel de las líneas celulares. Tenemos la célula madre hematopoyética totipotencial, de la cual va a salir la línea mieloide y la línea linfoide. Esto es mucho más claro. Tenemos una línea linfoide y una línea mieloide. Todas estas líneas pueden verse afectadas sin excepción. Esta de aquí vendría a tener como subdescendientes a la línea B, a la línea T, a los natural killer, todos estos linfocitos, linfoide, a los B1, a todos estos. Y por otro lado tenemos a los progenitores mieloides, dentro de los cuales tenemos justamente a la línea roja, a la línea blanca, a la línea de las plaquetas, que vendría a ser la línea megacariocítica, ¿verdad? Pero eso vendría a ser parte de la línea blanca, los que acompañan justamente a estos tres en la sangre. Pero aquí, como estamos en línea roja, tenemos justamente a estos eritrocitos, plaquetas. Y aquí tenemos mastocitos, basófilos, eosinófilos, neutrófilos. Y aquí tenemos monocitos, macrófagos, células dendríticas. Ok, ¿qué es lo que pasa con todos estos? Con todos estos vendría a pasar el hecho de que estos pueden llegar a ser una neoplasia. ¿Y qué es una neoplasia? Una neoplasia vendría a ser una formación anormal en alguna parte del cuerpo de un tejido nuevo de carácter tumoral, benigno o maligno. En resumen, podemos tener alteraciones, como podemos ver aquí, productos de estos grupos de enfermedades que me van a dar justamente distintos patrones, de acuerdo a si estos son niños, de acuerdo a si estos son ancianos. Y lo que debo recordar aquí, básicamente, es
que, cuáles son más frecuentes en niños, cuáles son más frecuentes en jóvenes y cuáles son más frecuentes en adultos. Y las líneas. Líneas mieloides. Por ejemplo, les expliqué. Vamos a tener aquellas que son mieloproliferativas, que al final, como está a nivel de la médula, voy a tener una hematopoiesis inefectiva. Hematopoiesis inefectiva, vamos chicos, ya estamos terminando. Hematopoiesis inefectiva, hablábamos de un IPM más o menos de 2. Menos. Exacto, muy bien. Listo. Entonces, hematopoiesis inefectiva. Y miremos aquí, con respecto a los blastos, debemos saber dos cosas. Los blastos en médula ósea deben ser 5% y los blastos en sangre periférica deben ser 0%, porque a nivel ya de sangre periférica deberían estar maduros, no los jovencitos, ¿verdad? Ya. Entonces, y cuando hablamos de mieloproliferativa, habíamos hablado de la médula ósea y de la célula madre totipotencial. Entonces, habíamos hablado de que estas daba lugar a todas las líneas celulares. Entonces, voy a tener proliferación solamente a nivel de la línea blanca, solamente a nivel de la línea roja, solamente a nivel de qué línea. No, no solamente a nivel de una línea, sino proliferación de una o más líneas mieloides, porque la afectación era al igual que les puse en el dibujito de médula ósea, el origen, se va a dar a nivel de las 3 líneas. ¿Por qué? Porque está afectando a nivel central. Otra frecuente es la leucemia mieloide aguda, o LMA. Y aquí sí vamos a encontrar estos blastos, más del 20% en médula ósea o en sangre periférica, ¿ven? Más del 20%. Lo valor normal, 5 y 0. Pero si está en mayor o igual 20%. ¿Ok? Entonces esto no debería ser así. Bien, las proliferativas, la proliferación a nivel de una o más líneas. Y aquí, leucemia mieloide aguda. Tenemos estos blastos en más, mayor o igual del 20%. O a nivel central o a nivel de sangre periférica. Con respecto a linfoides, ¿qué son estas células B y células T? Por inmunología. Ah, son linfocitos, Katy. Por eso, ¿de dónde derivan? De líneas linfoides. Ok, entonces si hablamos de líneas linfoides, estas van a ser más frecuentes en niños. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la LLA, la leucemia linfoblástica aguda, que vendría a ser la leucemia más frecuente en niños. Niños. Y miremos aquí, más frecuente en niños. Lo van a ver en ontopología, creo que ya les... No, esto lo enseñan al final, creo. Y van a haber señales de alarma que les van a enseñar las 12 señales de alarma para justamente reconocer una leucemia linfoblástica aguda, en la cual van a haber fiebre, infecciones, dolores óseos, todo eso lo van a ver, todo ilustradito, se los muestra la doctora. ¿Y qué es lo que vamos a poder encontrar aquí? Proliferación clonal no controlada de células inmaduras. ¿Quiénes son las células inmaduras? Los blastos. Miremos aquí, proliferación blástica, ¿ven? Por ello es de que a veces damos tanta introducción para que después todos los conceptos se correlacionen solitos. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Blastos. Infiltración de diversos órganos. Hígado, vaso, ganglios, todos estos órganos que pertenecen a este sistema reticular endotelial, ¿no? Listo. O monocito macrófago, también, mejor dicho, monocito macrófago. Y en la leucemia mieloblástica aguda, vamos a ver la línea mieloide, en este caso ya no la linfoblástica, porque aquí estamos hablando de linfoblástica, B y T, por eso les explicaba aquí, linfoide, linfoblásticas. ¿Qué es las células B y células T? Linfocitos, Katy, ok. Y la leucemia linfoblástica aguda vamos a tener una proliferación clonal no controlada de células mieloides. Y es aquí donde vamos a encontrar también algo conocido como los cuerpos de Hauer, que estos vamos a verlo en las series mieloides, en procesos patológicos. Okay. Y por último, en el caso de las leucemias mieloides crónicas, y las leucemias linfáticas crónicas, debemos saber de qué. Mieloide crónica, hablamos de personas ancianas, de 50 a 60 años. Y otro dato que debemos tener, bueno, y esto está más relacionado a algo conocido como el cromosoma Filadelfia, pero eso lo van a ver en Medicina 2. Y por aquí, no se preocupen, no les va a venir mucho de esto, solamente se los ponen y se los mencionan en la teoría. Tenemos también la leucemia linfática crónica, que es más frecuente en adultos. Hasta ahorita lo más preguntado es esto, básicamente, ¿no? La leucemia linfoblástica aguda por ser la más frecuente. Esta mieloide crónica es más en adultos mayores, esta linfática en adultos, y esto en jóvenes, porque hasta ahorita no hemos mencionado jóvenes, ¿no? Pero en sí depende de qué pico de la vida hablemos de jóvenes. Tenemos, por ejemplo, el linfoma de Hodgkin, linfoma, ¿ok?
Porque aquí va a haber miremos aquí, se desarrollan como consecuencia de la expansión clonal de una línea linfoide, es decir, BOT. Y miremos aquí, BOT o NK, natural killer. Entonces, vamos a ver aquí esta proliferación de células. En el linfoma de Hodgkin puede haber dos picos, o a los 20 o a los 50 años, así de forma resumidita. Y vamos a presentar justamente esta célula de acá, que se llama la célula de Rett-Stenberg, que vendría a ser justamente estos ojitos de búho, también conocida así, ¿verdad? Y esta de aquí, este descubrimiento se acompañaría de algo conocido como los síntomas B, ¿ok? Porque aquí vamos a tener en el linfoma de Hodgkin lo que se conoce como síntomas B, que vendría a ser estos que estoy aquí circulando, ¿verdad? Ok. Y aquí hay ciertas características que ustedes pueden notar, pero esto de aquí se los pongo como un datito adicional nomás. Y vamos a encontrar, diré, los dos picos de vida que les decía, a los 20 a los 50 años, y algunas características clínicas que pueden tomar en cuenta, ¿verdad? Después, otro datito aquí, allá, principalmente las células de Rett-Stenberg, que la principal diferencia sería que las encontraríamos aquí en el linfoma de Hodgkin, pero en el de non-Hodgkin no vamos a encontrar estas células de Rett-Stenberg, que vendrían a ser bastante como apuntarte a que es básicamente lo que estamos hablando, linfoma de Hodgkin. Mientras en el de non-Hodgkin hay una proliferación de células linfoides en diferentes etapas madurativas, ¿no? Y vamos a ver que aquí esto sí se da a nivel extraganglionar. Como pueden ver aquí, la adenopatía es localizada. Y hay algunos dibujitos bien chéveres también sobre cómo se da la distribución de estas adenopatías. En la de Hodgkin se da a nivel localizado, pero la no Hodgkin se extiende, se generaliza. Por eso dice extraganglionar. ¿Ok? Y acá está pues justamente lo que les decía, adenopatías supraclaviculares, axilares, inguinales. Es decir, de que no se va más allá de esto, pero en la de no-Hodgkin sí se generaliza. ¿Ok? Y eso sería todo, chicos, con respecto a este tema. Sé que nos ha tomado bastante, pero bueno. Y la verdad que ha sido un tema bastante extenso y muchas gracias por quedarse hasta el final, chicos. Voy a detener la grabación y para que ya puedan